Bienvenidos al canal Senfol Colombia. Como iglesia centramos nuestra fe en Jesucristo y creemos en el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en la Biblia como su palabra inspirada con toda la autoridad sobre nuestra vida. Por eso producimos contenidos bíblicos para edificar tu vida, como prédicas, vigilias, convocatorias de oración, devocionales y cada vez nuevos contenidos. Conoce a Dios. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Salmos 18:31. Hola a todos, mi nombre es Emerson Poveda Gutiérrez, director del Centro de Formación y Liderazgo Cristiano Casa de Dios en el municipio de Santander de Quilichao, en el Cauca. Bueno, para mí es muy grato poder estar con ustedes hoy compartiendo este tiempo y quiero invitarles a que, para que demos inicio al tema que vamos a tratar hoy, hagamos una corta oración y le entreguemos a Dios este tiempo especial, que sea de mucho aprendizaje o de recordar, de traer a memoria todo lo que tiene que ver con la Biblia y la adoración. Así que allí donde estás, acompáñame en esta corta oración. Padre Dios, te damos muchas gracias y te pedimos que por favor nos permitas en este momento aprender a través de tu palabra todo lo que en ella nos has dejado plasmado en lo que tiene que ver con la adoración, en lo que tiene que ver, Padre Dios, con el uso de tu palabra a la hora de adorarte a ti, de ministrar, de cantarte, de servir a otros. Te pedimos por favor que nos enseñes, que tomes nuestro corazón y que traigas a memoria aún aquellas cosas que necesitamos recordar y que tal vez hemos dejado a un lado y que son necesarias tener muy presente para adorarte a ti. Quedamos en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, enséñanos. Esta es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de adoración a Dios, necesariamente tenemos que enunciar, nombrar los dos grandes mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, ¿qué indicadores usted y yo tenemos que nos lleven a ver en nuestra realidad sobre estos mandatos? Las relaciones aquí en la tierra seguramente y a nuestro alrededor son unos grandes indicadores directos de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, nos damos cuenta que nos dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahora, con respecto a esto, ¿qué podemos nosotros decir entonces? ¿Qué es adorar a Dios? Y entendería yo a la luz de este pasaje que es el amor a Él y el amor a nuestro prójimo. Entendiendo como prójimo no a la persona de la casa de al lado, sino a todas las personas en general, tanto con los que me parece fácil llevarla bien, como con los que no. Y esto es algo muy, muy importante. Recordemos también que Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, nos plantea lo siguiente y nos dice: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando nosotros leemos estos pasajes y pensamos en la adoración y la Biblia, miramos que entonces, de acuerdo a la norma de Dios, el éxito en todos los campos de nuestra vida se basan prácticamente en esto. Porque dice el Señor que todo depende de estos dos mandamientos, de amarlo a Él y amar a nuestro prójimo, ¿sí? Nosotros, por lo tanto, usted y yo, como adoradores del Señor, debemos evaluar el éxito en todas y cada una de las cosas de acuerdo a la manera de Dios. Y en este caso en particular, la adoración no es excepción. Normalmente usted y yo, o muchas personas en general, nuestra evaluación humana con respecto al éxito, ¿cierto? Y en este caso, en el de la adoración, se basa, por ejemplo, en cuánto se quebranta una persona, en lo bonito que canta, a las palabras bonitas que utiliza en una oración, o en lo bien que toca un instrumento, o que sea, por ejemplo, un buen músico, o tal vez que hace muy buenos arreglos musicales, su presentación personal, en fin. Creo que normalmente es como se evalúa un adorador, ¿cierto? Porque se quebranta, porque, bueno, todas estas características que les acabo de nombrar. Pero resulta que ese es nuestro criterio, o es el criterio en términos generales, ¿cierto? Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que el criterio de Dios, es el de amarle a Él y a nuestro prójimo. Debemos, por lo tanto, poner atención acerca de lo que es la adoración al Señor. Dios muestra a cada uno de nosotros que debemos amar, ¿sí? Nos dice la manera también en que debemos hacerlo. O sea, el Señor no nos indica hacer algo sin también darnos la indicación de cómo hacerlo. Y cuando estamos hablando de adoración a Él, nos dice amar al prójimo, amarlo a Él. ¿Y cómo lo hizo Él? Es la pregunta. ¿Cómo debo amar a Dios? ¿Cómo debo, en este caso, amar al prójimo, que es a quien veo y a quien tengo a mi alrededor también? Bueno, cuando vamos a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 14 y 15, dice lo siguiente: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Por ejemplo, porque ejemplo mejor os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, el Señor a los discípulos lavó sus pies, ¿cierto? Sirvió, y entonces, por lo tanto, el Señor le dice a ellos: de la manera en que yo lo he hecho con cada uno de ustedes, ustedes también háganlo con los demás. Descubrimos, por lo tanto, en lo que respecta a cómo dijo Jesús que debemos amar, aquí nos lo plantea sirviendo como Él lo hizo. Y escúchame bien, sirviendo como Él lo hizo, no como a nosotros nos parece, no es como a mí me parece, sino a la manera de Él. Así que ser adoradores del Señor implica hacer lo que Él nos pide que hagamos, aun cuando muchas de estas experiencias de adoración no son las más dulces, ¿sí? Como encontramos el ejemplo de Abraham, cuando el Señor le pidió sacrificar a su hijo. Una experiencia que no fue nada sencilla, ¿cierto? Una experiencia de adoración a Dios que no necesariamente fue muy agradable, ¿sí? Como a veces pensamos que es. Al parecer, como que la adoración a Dios fuera siempre un éxtasis, una experiencia que toca nuestras emociones y nuestros sentimientos. Pero cuando vemos la manera en que Abraham adora al Señor, obedeciéndole cuando el Señor le dice: haz esto, ofréceme a tu hijo.
entonces aquí la experiencia de adorar no necesariamente es la mejor. Así que cuando se trata de amarlo a Él y amar a nuestro prójimo, seguramente podemos experimentar situaciones que en el adorarlo a Él no son la mejor experiencia, pero que en lo que respecta a adorarle, Él espera que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo lo hizo Él? Leamos en Juan capítulo 13, versículos 4 al 5. Dice que Él se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. O sea, aquí el Señor les manifiesta qué fue lo que Él hizo y qué es lo que Él espera que sus discípulos hagan con respecto a la adoración a Él. Ahora, en la adoración no se trata de una clave o de una forma en particular en el cómo hacerlo, ¿cierto? Pero sí tiene unas características principales que son las que debemos seguir. ¿Cuáles son? Bueno, aquí podemos ver que el Señor dice que se levantó de la cena, ¿cierto? Y se ciñó sus lomos, dice que con una toalla, ¿cierto? Se lo ciñó, se paró, se puso de pie y fue donde ellos, ¿sí? Con agua y comenzó a lavar los pies de Él. Entonces, si bien en el adorar a Dios no hay una clave en particular, sí hay unas características. ¿Y qué características encuentro yo aquí que quiero compartir contigo? Y es que primero se salió de su comodidad, se humilló, se dio. Jesús, siendo el líder, siendo el maestro, se puso de pie y fue y sirvió a cada uno de sus discípulos. Se dio Él. La importancia del darse en la adoración a Dios para con nuestro prójimo. Eso es adorar, amar a nuestro prójimo. Ahora, pensemos, Jesús tenía toda la autoridad para hacerlo, pero se despojó de ella y sirvió. De hecho, Él dijo que no vino a ser servido, sino que vino a servir. Por lo tanto, amar es adorar. Amar significa ser siervo de otros. Adorar, por lo tanto, significa ser siervo de otros. Amar a otros de la manera en que Jesús lo hizo. Muy bien. Ahora, la adoración, en el caso de lo que pensamos que el adorar a Dios, ¿cierto? Es ir a nuestra reunión familiar, ¿cierto? En la iglesia y cantar al Señor y es adorarle. Y sí, eso hace parte de la adoración, el cantar, la música, las letras de las canciones, todo esto hace parte de la adoración. Pero es muy importante que usted y yo pensemos en algo, y es que la adoración no solamente consiste en cantar del perdón, sino que consiste en perdonar en el día a día. No se trata solamente de llegar a un momento de gozo y de alegría y de quebrantamiento cantando del perdón, pero no perdonamos. No hay adoración allí de la manera adecuada o como debería ser. No se trata tampoco cantar solamente del amor, sino del amar día tras día. Adorar significa que cuando cantamos, también hacemos. O sea que podemos hablar de una obediencia al respecto. Nosotros decimos y cantamos del amor y del perdón, pero ¿cuánto en realidad conocemos de ello? ¿Cuánto en realidad es lo que nosotros vivimos? Y muchas veces así lo enseñamos, ¿cierto? Enseñamos que debemos adorar, que debemos amar, que debemos perdonar, pero ¿cuánto de ello usted y yo experimentamos como adoradores al Señor? Usted y yo somos líderes de adoración. Y no digo que eres un líder de adoración porque dirijas una sede o porque dirijas un ministerio. Eres un líder de la adoración porque las personas que están mirándote y que están a tu alrededor
están esperando que tú adores al Señor de la manera en que lo dices. Por eso, 1 de Pedro 3:15 nos plantea que debemos santificar al Señor nuestro Dios en nuestros corazones y estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. ¿Ante quiénes? Dice, ante todos aquel que os demanda una razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, cuando nosotros hablamos de adorar a Dios, las personas en su entorno están esperando que tú lo hagas, no solo que lo digas. Así que la adoración al Señor nos convierte en líderes de adoración, porque a través de nuestro diario vivir, a través de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, estamos liderando un proceso de adorar a Dios del cual otras personas van a aprender de ti. Así que piensa en lo siguiente: cuando adoramos al Señor, no solamente en nuestro prójimo, la persona que tenemos a nuestro alrededor, no solamente ve cómo cantas, o no solamente ve cómo danzas, y si te gusta danzar en medio del cantar y de la adoración, ¿cierto? Ellos no solamente ven eso, tampoco ven solamente cómo tocas de bien un instrumento, porque también es cierto que es agradable ver a una persona tocar muy bien un instrumento para el Señor. Pero por sobre todo esto, ¿sabe qué es lo que más miran las personas? Cómo vives. Y como adoradores, y en el caso particular de los músicos, ¿cierto? Adorar no se trata de tocar un instrumento bien, de hacer unos buenos arreglos musicales. Adorar va mucho más allá, y es el poder adorar a Dios con nuestra manera de vivir, convirtiéndonos en líderes de la adoración, del cual otras personas van a aprender. Por lo tanto, pensemos en esto. La gente está mirando cómo vives, cómo vivo, cómo vivimos. ¿Sí? Ahora, pensando en todo esto de la Biblia y la adoración, vamos a ver cómo la Biblia juega un papel fundamental en ello. ¿Sí? Y esto va un poco enfocado más hacia aquellos que tenemos el privilegio en alguna oportunidad de dirigir tiempos de adoración, de estar al frente con el grupo de música o estar al frente en un grupo vida, dirigiendo un grupo de personas, o al frente en un ministerio, o a ti que algún día te colocan a dirigir un tiempo de oración, un tiempo de adoración al Señor delante de algunas personas. Y aún en nuestros tiempos personales, la Biblia es muy importante en la adoración. ¿Por qué? Isaías 55, versículo 11, dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué nos dice esto? Mira, una de las cosas importantes a la hora de la adoración es la palabra de Dios. Ella ha de ser la fuente y base para enseñarnos y enseñar a adorar en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuál ha sido la tendencia? La tendencia ha sido separar el tiempo de la alabanza, de las canciones, de la palabra de Dios. ¿Sí? Como que primero va la parte musical y luego viene la palabra de Dios. Cuando lo correcto es que vaya acompañada desde un principio, en el caso de la música, vaya acompañada de la palabra de Dios. Eso le da valor a la Biblia delante aún de toda la iglesia, de toda la congregación. Por lo tanto, la relación entre la palabra de Dios y una oración fervorosa es estrecha, supremamente estrecha. La Biblia debe convertirse en la base de nuestra adoración. ¿Por qué? Por la razón que te acabo de compartir, que dice Isaías 55:11. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios dará fruto a su tiempo. Y esa es una promesa de la palabra del Señor para nosotros. Así que como adoradores, así que como personas que en algún momento dirigimos un tiempo de oración,
o aún nuestros tiempos personales de oración. Pero en este momento hago más énfasis en quienes dirigen tiempos de oración. Debemos entender que la Biblia va totalmente ligada a ello. ¿Por qué? Porque es ella la que da fruto. Ahora voy a darte unas razones supremamente valiosas del por qué la Biblia tiene que ir estrecha con la oración y con el tiempo de adoración. Antes vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea, dice que la palabra del Señor es la más segura y dice que hacemos bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. O sea, si hay lugares oscuros que necesitamos iluminar, lo que menos debemos usar es nuestra vana palabrería humana. Más bien, usa la Biblia, usa la palabra de Dios porque ella es la antorcha que ilumina en lugar oscuro. ¿Sí? ¿Por qué el tiempo de dirigir una oración, una administración, se tiene que basar a veces en la emoción o a veces en los deseos propios, cuando realmente lo que debe ser es basada en la palabra de Dios, que es quien tiene la autoridad? Es muy importante que comprendamos que a la hora de dirigir un tiempo de alabanza y de oración, no se trata de llenar a las personas de emociones, se trata de alimentarlos con la palabra de Dios usando la música. ¿Ok? La música es ello, un instrumento, y la Biblia la compacto allí y la llevo a los oyentes para que alumbre como una antorcha en medio de un lugar oscuro. Por lo tanto, quiero decirte que la administración no debe ser basada en la vana sabiduría humana, sino en la palabra de Dios. No se trata de lo bonito que tú hables. Recuerda que adorador no es expresar palabras bonitas, no es hacer oraciones construidas basado en nuestros sentimientos y emociones. Llevan como un componente, pero cuando hablo de un componente principal, debe ser la palabra de Dios. Ahora, ¿cuáles son las razones del por qué te digo esto? Las razones son las siguientes. Hablo de las razones por la cual la palabra de Dios debe ser usada en nuestras oraciones. ¿Sí? Primera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cierto? Eso dice de ella misma, la Biblia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Segundo, porque es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Que nos quede muy claro, no se trata de nuestras palabras, no se trata de la fuerza de nuestras palabras, del poder de la palabra. Sí, el poder de la palabra, pero de Dios. Porque ella es la que entra hasta lo más profundo. Dice, porque discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dirigimos una oración, aun cuando oramos en nuestro propio tiempo personal, ¿cierto? La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos, discierne las intenciones de nuestro corazón. Es viva, es eficaz y penetra hasta lo más profundo. O sea, si en algún momento has pensado en que la oración toque, impacte los corazones de las personas, no pienses en tu palabrería, piensa en la Biblia, porque ella es la que hace esta tarea. Porque además de ello, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es increíble, maravilloso el soporte que nos da la Biblia
a la hora de acompañar a otros en oración. Ahora viene también una parte importante, otra razón por la cual usar la Biblia. Dice la palabra de Dios, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Fundamental, fundamental esta razón, además de las que ya he nombrado, ¿cierto? A mí en lo personal me da tranquilidad, toda la tranquilidad, usar la Biblia en los tiempos de oración. ¿Por qué? Justo por ello. Porque no se trata de Emerson buscando tocar el corazón de las personas. No se trata que mis palabras sean agradables al oído de los oyentes, sino que me da la tranquilidad y la paz saber que en los tiempos de oración basados en la Biblia me permiten a mí descansar en que ella da semilla y que da fruto. Dice que así será la palabra que sale de la boca del Señor. No volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envíe. ¿Qué significa eso para mí? Y que te invito a que confíes y esperes en que así sea. En que todo lo que tú hagas a través de la oración, usando la palabra de Dios, jamás será en vano. Ella va a dar fruto a su tiempo. No son mis palabras, es la palabra del Señor. Así que por lo tanto, debemos atesorar la palabra de Dios, darle el valor y la importancia que ella tiene en la adoración. La ley del Señor es perfecta y convierte el alma. Recordemos eso. Es importante la lectura de la palabra de Dios, reconociendo nuestra dependencia de ella. Nuestros hijos, los discípulos, aprenden a respetar, a reverenciar la palabra de Dios, aun cuando la usamos en los tiempos de música, de cantos y todo ello, pero en nuestros tiempos personales de oración también. Qué bueno poder, por ejemplo, en un tiempo de oración personal, decirle: Señor, gracias porque tú eres mi pastor. Gracias, Señor, porque contigo nada me faltará. Gracias, Señor, porque sé que tú me llevas a pastos delicados y me haces descansar. Gracias, Señor, porque en aguas de reposo me pastorearás y estoy seguro que confortarás mi alma. ¿No les parece maravilloso? Usar la palabra de Dios en nuestros tiempos de oración, porque ella aún discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Y cuando la profeso en mi oración, dará fruto a su tiempo. Utilizar la Biblia en nuestros tiempos de adoración, en nuestras sedes, hace que aquellas personas que empiezan a llegar nuevos también a la iglesia, aprendan el significado de la importancia de la palabra de Dios y la valoran. Es importante leerla toda. Es importante aprender de ella en todo tiempo. No solamente los salmos. La Biblia no fue escrita solamente en salmos. No se trata de, me encantan los salmos, lo lindo que son los salmos. Bueno, también está Crónicas, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Se trata de darle un valor integral a la palabra de Dios. ¿Sí? Es importante entonces que incluyamos en nuestra adoración la Biblia y que le demos el valor que ella tiene. Espero que este compartir sea de provecho para ti como lo ha sido para mí. Muchas gracias por acompañarme en este momento y te invito a que cerremos con una corta oración y le demos gracias a Dios por su palabra y por el enseñarnos a adorar. Padre Dios,
Muchas gracias por tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por dejar tu palabra plasmada en nuestros corazones. Gracias por enseñarnos que ella es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo de mi corazón. Gracias, Padre Dios, porque sé que tu palabra dará fruto, Señor, a su tiempo, y que tú me enseñarás cada día a través de ella. Gracias, Padre Dios, por revelarte a través de tu palabra, por enseñarme y por permitirme entender el valor que ella tiene para prepararme como un hombre, como una mujer, enteramente para toda buena obra. Te pido, por último, que me redargullas, que me corrijas, que me instruyas y que me enseñes a través de ella. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, hasta pronto y que en una próxima oportunidad podamos encontrarnos. Que el Señor te bendiga. Conoce a Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hola amigos, mi nombre es Yeritza Monte, me presento y hoy es un día especial porque vamos a hablar sobre un tema muy demandado últimamente en estos tiempos, que es el liderazgo. Pero hoy vamos a hablarlo bajo la luz de la palabra de Dios. Y prácticamente lo que quiero transmitirles es que el liderazgo es influencia. Y nosotros como hijos de Dios estamos comprometidos con Cristo en poder influenciar a otras personas para llevar un mensaje de aquel que tenemos en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Entonces a eso estamos llamados, a poder liderar, a poder influenciar a otros. Y bueno, chicos, muchachos, señoras y señores, vamos a comenzar hoy. El tema que quiero tratar es sobre las barreras que los líderes deben enfrentar en ese proceso de liderar un equipo, una comunidad, unas personas, etcétera, sea donde se encuentren. Y las barreras pueden ser de dos tipos. La primera, tipo interna, es decir, que vienen del ser, y otra, tipo externa, es decir, que no podemos controlar y que están fuera de nosotros. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, yo escogí a un líder que a mí, en mi parecer, es excelente. O sea, lo que habla la palabra de Dios sobre su proceso desde que inició hasta que terminó su trabajo, prácticamente está en 3 libros y en más, porque se mencionan hasta en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, desde Éxodo hasta Números, Levíticos, pasando por Deuteronomio, está la historia de ese líder que es Moisés. Y yo quiero iniciar desde donde Dios lo escogió a él para ser un liberador. Entonces, hoy vamos a tratar de 2 maneras de barreras, una externa y la otra interna. Vamos a empezar con las internas. Entonces, a partir de la historia de Moisés, vamos a ver cuáles son esas barreras internas que nosotros como líderes estamos pues expuestos. Y la primera barrera interna que quiero hablarles es sobre la inseguridad. La inseguridad de una persona, ¿cierto? Esa inseguridad que prácticamente hace borrosa la visión porque esa persona no cree en sí misma, no cree en la visión, no cree en el sueño que le fue entregado y por ende, por esa inseguridad que siente, no puede ir por esa visión y tampoco arrastrar a otros para que también la persigan. Y Moisés fue ese tipo de persona. Entonces, empezando desde Éxodo 3:11, nosotros podemos ver la baja autoestima que tenía Moisés. Porque a la hora de que él vio la zarza ardiente, cuando Dios se le apareció, ¿cierto? Y él se acercó y Dios le dijo, yo te he escogido a ti para que vayáis y liberáis mi pueblo. Y él le dijo a Dios, ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ir a ser el liberador de tu pueblo Israel? Y esa pregunta es, ¿quién soy yo? Es como que yo no soy nadie, yo no soy absolutamente nadie para yo ir a hacer un trabajo tan importante como ese. O sea, tú escogiéndome a mí. Prácticamente se notaba la inseguridad que había en Moisés.
porque yo recuerdo a otros líderes, ¿cierto?, de la historia en la Biblia, y cuando Jesús hablaba, heme aquí, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pero él no, ¿quién soy yo para yo ir? Entonces vemos la baja autoestima que tenía Moisés. No creía en sí mismo, porque en esa charla que él tuvo en el desierto con Dios, él le decía también: pero yo soy tardo para hablar, torpe para hablar, tardo en el habla. O sea, ¿cómo yo voy a ir? Nadie me va a aclarar, nadie me va a creer. Y es importante lo que Dios iba haciendo a raíz de esas inseguridades. La primera, cuando él demostró su baja autoestima, Dios le mostró la visión. Es decir, le mostró todo lo que iba a hacer, el poder que él iba a mostrar a través de Moisés. Aún así Moisés decía: o sea, eso puede ser genial, pero yo no tengo esas habilidades, ¿cómo yo voy a ir al faraón? Y Dios le mostró señales que él podía tener en sus manos, ¿cierto?, que le daba a Dios para poder entregar y dar convicción a otros. Aún así Moisés se seguía preguntando: Señor, ¿quién soy yo? No soy apto para eso. Y se negaba a recibir la visión. Fueron tantas las veces que Moisés se negó a la visión que Dios se enojó. Llegó un punto donde Dios dijo, o sea, la palabra misma dice, Dios se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque ya eso era excusa tras excusa de por qué él no debía ir a esa misión. Lo último que le dijo Moisés en esa charla a Dios fue: Señor, manda a otro. Definitivamente manda a otro. Dios le había entregado una visión, le había entregado las armas, lo había empoderado de que él iba a poner la palabra en su boca, y le había dado miles de razones por qué lo escogió a él. Sin embargo, Moisés no creía aún, y esa duda significaba también duda en Dios, duda en esa visión. Entonces, el dudar de nosotros mismos es dudar de Dios también, de lo que Él colocó en nosotros. Y él estaba dudando de lo que Dios había colocado en él, en su persona. ¿Por qué no se preguntó por qué Dios me escogió a mí? ¿Y para qué? Si lo hizo es por algo. ¿Y por qué yo lo puedo hacer? Pero esas no fueron las preguntas de Moisés, sino al contrario. Señor, ¿quién soy yo? Al final, Dios lo empoderó y le dio apoyo. Y ahí yo me doy cuenta que todo líder necesita un apoyo. Le dio a Aarón y le mostró: listo, no vas a hablar tú, yo te voy a entregar, yo te voy a colocar a Aarón, que es tu hermano, tú le vas a declarar todo lo que has visto y lo que yo te dije, para que él hable delante de ti a Faraón. Y es increíble, pero Dios estaba empeñado en que Moisés fuera ese líder, que le dio todas las herramientas, apoyo, señales, lo empoderó, le dio su espíritu para que fuera a hacer la misión. Entonces vemos la inseguridad, y que esa es una barrera que tú y yo enfrentamos. Tanto tú como yo tenemos inseguridades que vienen de dentro de nuestro ser, inseguridades de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de todo lo que somos. No creemos en nosotros mismos, y la duda es entregada por el enemigo en esta cabecita como un dardo de fuego que impide que nuestros pensamientos esos pensamientos que nos puedan fortalecer lleguen a nuestra mente. Entonces esa es la primera barrera interna que un líder puede llegar a confrontar, a entregarse. Ahora vamos con la segunda. La segunda barrera tiene que ver mucho con el salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué se los digo? Porque en esa historia muy linda de Moisés, Dios le dijo: ok, tienes que salir de donde estás y tienes que ir a Egipto, enfrentarte con Faraón, ir delante de él para poder declarar lo que yo te estoy diciendo. Pues Moisés estaba muy tranquilo donde él vivía, estaba en el desierto, tenía a su esposa, tenía a sus hijos, estaba junto a su suegro, tenía trabajo, estaba donde él quería y como quería. Pero Dios que le dijo: tienes que salir de allí. Y eso está en Éxodo capítulo 4 versículo 18. Le dice: tienes que salir de ahí. Y toma Moisés y se va para Egipto, aún así renegando. Pero así somos nosotros los seres humanos. Y hoy yo te hago esa pregunta: ¿qué tienes que dejar tú? ¿Qué tienes que dejar ir? ¿Qué tienes que dejar aquí, poder trasladarte? ¿Qué es aquello
que debes de hacer para poder salir de tu zona de confort. Cada vez que nosotros nos movemos, que hacemos algo alrededor de nosotros que no es lo normal que hagamos, nos estamos moviendo hacia una zona, pero esa zona se puede también convertir en una zona de confort. Así que somos dinámicos. El líder debe ser dinámico. No puede permitir que en donde él se mueva se convierta en su zona de confort porque se estanca. Siempre debe ir de evolución en evolución. Y en el caso de Moisés se tuvo que mover. La comodidad que tenía ahí en ese lugar no le daba pie para que enfrentara cosas, para que formara su carácter con todas las circunstancias que él iba a enfrentarse en Egipto, teniendo una comunidad, teniendo un pueblo entero a quien iba a comunicar esa visión. Entonces debemos de salir de nuestra zona de confort. Y hoy la pregunta es, ¿a dónde te tienes que mover para salir de tu zona de confort? ¿Qué tienes que hacer para salir de tu zona de confort e ir a un nuevo nivel? Bueno, hasta ahora hemos hablado de 2 barreras internas. Una tercera barrera interna que todo líder enfrenta es la de defectos de carácter. Y yo pensando, ¿qué defecto de carácter tenía Moisés? Y ese defecto de carácter que tenía Moisés, que era terco. Es más, yo me identifiqué con él, porque terquísimo no pudo haber sido Yeritza antes. Porque a veces nosotros nos tienen que repetir una y otra vez, y aún no lo creemos, sino que debemos experimentar. Entonces hay muchos defectos de carácter como la altivez, como la terquedad, como el ego, que a veces no somos conscientes de ello, pero que Dios trata en procesos difíciles. Y uno de esos defectos de carácter que tenía Moisés era su terquedad, su altivez de espíritu, porque no quería hacer lo que Dios le estaba diciendo. Y algo que necesitaba Moisés era tener fe, porque esa fe lo iba a hacer obediente a las cosas que Dios les estaba diciendo. Y es que cuando nosotros tenemos fe, porque nos movemos en obediencia. Recuerden que no hay fe sin obras, y eso es importante que nosotros lo apliquemos. Entonces acá necesitaba fe, ese carácter debía ser movido a aumentar esa semilla de fe para poder creerle a Dios, creer en esa visión y poder comunicarla. Porque una de las cosas que Moisés decía, Señor, o sea, no me creen. Si no me cree este pueblo, ¿me va a creer Faraón? Y es una pregunta válida, pero es que no dependía del pueblo, dependía de cuán creía él. En la medida en que él creía en Dios, en esa visión, en ese sueño que Dios tenía para sacar a su pueblo de Egipto, entre más creía Moisés en esa visión, más iba a creer el faraón, más iba a creer ese pueblo. Aún así Dios le declaraba a Moisés de que él iba a endurecer el corazón de faraón. Es decir, Dios le declaraba aquellas trabas que iba a tener en el camino. Nosotros nos gustaría que en realidad nos dijéramos qué problemas vamos a tener más adelante para poder ir preparados, ¿cierto? Entonces eso nos hace ver que Dios nos equipa. Dios nos equipa para poder ir a esa batalla. No solamente nos dice la visión, sino que también nos dice, ok, van a venir tribulaciones, van a venir persecuciones, van a venir un montón de cosas, pero yo ruego al Padre, como decía Jesús a Pedro, de que les aumente la fe para poder batallar en esas circunstancias. Entonces, qué lindo es el Señor, porque podemos ver que nos atesora como líderes, nos ama y sabe cuáles son los retos que vamos a tener, nos los declara, pero depende de uno cuánto creemos en Él. Entonces, a la medida de nuestra fe, va a ser la medida de nuestra obediencia. Esas son las 3 barreras internas que yo encontré estudiando este libro hermoso que es Éxodo, empezando a leerlo. Y me encontré con que es semejante a lo que nosotros vivimos, porque Moisés era hombre también. Y Dios sigue siendo el mismo. De ese momento es hoy en día. Entonces vamos a pasar a las barreras externas, ¿cierto? Ya terminando las barreras internas. Y las barreras externas es eso que nosotros no podemos manejar. ¿Por qué comencé con las internas? Porque sencillamente nuestro ser, nosotros, solo nosotros, podemos controlarnos a nosotros mismos.
no hay más nadie, sino con el poder del Espíritu Santo podemos controlar a nosotros mismos. Dios nos pueda controlar. Las barreras externas no podemos hacer absolutamente nada. Por eso comencé con las internas. Sin embargo, esas barreras van a estar allí y debemos saber qué actitud tener frente a ellas, porque va a depender mucho de nuestra actitud. Esas barreras externas, la primera, son las críticas, y eso se vio mucho en el tema con Moisés, porque él al llegar a Egipto, lo primero que consiguió fue eso. Resulta que al llegar a Egipto, él le declaró a Aarón lo que había visto, lo que había hablado con Jehová Dios, ¿cierto? Y junto con Aarón hicieron una reunión en el pueblo de Israel y le comunicaron la visión también, que es importante comunicar la visión al pueblo. Y seguido de eso fueron donde el faraón, se presentaron al faraón, hablaron a faraón, ¿cierto? Lo que Dios les había mandado. Sin embargo, pasó algo, y ese algo es que faraón prácticamente les dijo, se burló de ellos diciendo, o sea, ustedes van a venir acá a decirme que los deje ir, o sea, no. ¿Qué pasó? Les aumentaron las cargas al pueblo de Israel para que trabajaran mucho más y mucho más. Y cuando ellos salieron de verse con el faraón, el pueblo que hizo, criticó contra Moisés y les dijo, que juzgue Jehová, que juzgue Jehová, que juzgue Jehová, que ahora nos han puesto en la espada y la pared, en la espada y la pared. Es decir, ni una cosa ni la otra, sino que peor. Entonces, al oír eso Moisés se entristeció muchísimo y obviamente bajó la autoestima. Si ya había recuperado un poquito de valor para ir a Egipto, otra vez volvió abajo. Y una de las cosas que tenemos que enfrentar todo líder es eso, la crítica que vamos a tener en el equipo, en la comunidad, en lo que vamos. Va a depender de nuestra confianza en Dios, va a depender de la fe que le tenemos y sobre todo de la actitud que pongamos y la postura que desarrollemos. Otra barrera externa es los conflictos que van a tener en la comunidad, en el equipo. Y nosotros como líder debemos también saberlo manejar, porque no van a depender mucho de nosotros el que otras personas entren en conflicto o todas esas cosas, tanto las críticas como los conflictos, destruyen la armonía. Además de eso, hacen que la visión sea nublosa, o sea, que ese sueño se vaya apagando. Una cosa de la crítica es como un aguijón que va hiriendo hasta que va enfermando eso o esa cosa. Entonces, en estos 2:13 me acuerdo muy bien que Moisés, cuando todavía estaba al pie del faraón, o sea, cuando vivía en la casa del faraón, hubo un suceso donde 2 hijos de Israel, un egipcio le pegaba a un hijo de Israel y él lo defendió, pero llegó a matar al egipcio y él lo ocultó. Pero luego, al ver a 2 hijos de Israel peleando, o sea, del mismo pueblo, él les dijo, ¿por qué peleáis? ¿Por qué peleáis? Y uno de los hijos de Israel les dice, no juzgues, no te metas, o acaso me vas a matar como hiciste en el egipcio. Entonces nos podemos encontrar con esa clase de conflictos y podemos ver nuestros errores dentro de eso, porque todo lo que nosotros somos se va a reflejar en el equipo que estemos formando. Todo lo que nosotros seamos lo vamos a ver allí, pero debemos saber de que no tenemos que huir de esas cosas. Al contrario, tenemos que utilizar la comunicación efectiva para sentarnos con esas personas y poder tener acuerdos. Entonces es muy importante la actitud que tengamos frente a las críticas, la actitud que tengamos frente a conflictos, y por último debemos saber que van a venir desastres. Cuando hablo de desastres, hablo de circunstancias, pueden ser naturales o pueden ser no naturales. En este caso, cuando el pueblo de Israel logró salir, ¿cierto?, de Egipto, Dios les mandó que fueran hacia el Mar Rojo, y cuando se encontraron en el Mar Rojo, el faraón le dieron aviso y dijo, están en una encrucijada porque no pueden pasar el mar. Y faraón fue con toda su caballería a buscar al pueblo de Israel para hacerlos volver.
Pero ¿qué pasó? El líder, Moisés, otra vez escuchando críticas. ¿Qué nos has traído para acá para morir en el desierto? Mejor hubiésemos quedado estando allá en Egipcio. Otra crítica más. Pero ¿qué pasa? En ese momento tenía que tomar la mejor actitud y preguntarle a Dios, ¿qué hago? Que Dios le dijo, ¿qué haces? No me preguntes, dile que anden, que Dios me voy a glorificar. Alza tu vara y coloca y el mar se abrirá y pudieron pasar. Son circunstancias, son desastres, son cosas que nos podemos encontrar y tú y yo también las vivimos. Hay veces donde queremos reunir a ese equipo y llueve, o queremos reunir a esas personas y hay juego de fútbol, o bueno, miles de circunstancias, o en caso tal que se presenten situaciones entre el mismo equipo o problemas que solucionar, como lo que le pasó a Moisés. Debemos saber qué hacer en esos momentos y tener una mente resolutiva, pero es importante que tengamos pensamientos positivos para poder tener la mejor actitud y buscar de ello una salida. En todo esto, muchachos, ya se me está acabando el tiempo, no sé si ya me pasé, pero en todo esto la conclusión de todas estas barreras, cómo Moisés pudo formar su carácter, porque esta historia no llega acá, esta historia apenas comienza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, y hasta ahí terminó mis barreras internas y barreras externas. Ahora todo lo que tuvo que confrontar. A lo que voy es que Moisés se convirtió en un líder tan amado por Dios, que hablaban así de cerquitica, y Dios lo amaba porque era obediente, porque llegó a depender de él. Y esa es la clave de cómo podemos enfrentar estas barreras: la dependencia totalmente de Dios, la dependencia totalmente de Dios. ¿Qué hacía Moisés? Dependió tanto de Dios, que en toda circunstancia, en toda barrera que se encontraba, lo primero que hacía era preguntarle al Señor, tener una comunión con Él. Eso fue lo que le dio fuerza para poder salir adelante, formar su carácter, tener seguridad en Él, tener fe, aumentar su fe y sobrepasar todas estas barreras internas y externas. Y eso lo tenemos tú y yo también. Tenemos a ese Padre que está ahí, que lo que quiere es que dependamos totalmente de Él para aumentar nuestra fe, para aumentar nuestra obediencia, hacerle caso y confiar en ese sueño, esas promesas que Él nos dice. Muchachos, muchas gracias por este tiempo. Espero haberle influenciado un poco de lo que estamos hablando de liderazgo y que la palabra de Dios haya hablado a sus corazones. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Conoce a Dios. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Jeremías 32:27. Bueno, este 31 de octubre, por lo general, pues el mundo y las cosas mundanas celebran una fiesta que no es una fiesta muy correcta para nosotros como creyentes. Más bien como creyentes podemos acordarnos dentro de la historia de la iglesia y lo que sucedió en la iglesia a través de los años. Y la cristiandad en sí recuerda cada 31 de octubre como el día especial de celebración de la época de la Reforma protestante del siglo XVI. Y cuando nosotros como creyentes nos acercamos a esta fecha, es bueno recordar esas raíces, independiente de cualquier color religioso, o tratar de inclinar la balanza hacia un color religioso u otro. Para hablar un poco sobre este periodo tan importante de la historia, la Reforma cambió los conceptos que se podían tener sobre la vida, sobre la cristiandad, sobre la conducta, sobre el trabajo, influenció el liderazgo de la mujer dentro de la iglesia, cambió el patrón de la educación, cambió el patrón del uso del dinero, de la ciencia. Y precisamente la Reforma y otros movimientos de cambio de esa época iniciaron lo que se llama la Edad Moderna. Se considera que en el año 1500 comenzó precisamente esa Edad Moderna, hasta cercano a los tiempos actuales. Hoy en día vivimos una posmodernidad, que es también un periodo de cambio en este tiempo.
La historia del mundo se divide en la Edad Antigua, que son los imperios antiguos que se relacionaron con el pueblo de la Biblia, como los caldeos, como los persas, y sobre todo los griegos y los romanos. Esta Edad Antigua llega aproximadamente hasta el año 500 después de Cristo, cuando el emperador Constantino, un emperador romano, se cuenta que se convirtió al cristianismo, y entonces esto cambió, digamos, su política sobre los creyentes, y también hubo cambios fundamentales en el manejo del Estado. En este año 500 hasta el año 1500 se conoce como la Edad Media, una edad muy importante en logros del cristianismo. El cristianismo se expandió a todo lugar de la tierra conocida, como también conocido por algunos de los excesos, los defectos que el cristianismo pudo tener. En estos 1000 años el cristianismo fue la fuerza principal gobernante sobre el mundo. De ser una religión proscrita, una religión perseguida, se convirtió en la religión del Estado. Indudablemente el cristianismo sobrevivió a diferentes situaciones gubernamentales y políticas del mundo romano. El cristianismo tenía la capacidad de no tener, digamos, o no estar solamente afiliado a un sistema político. Y entonces, por ejemplo, los bárbaros que conquistaron Roma y destruyeron el imperio final de Roma, poco a poco el evangelio fue alcanzándolos para Cristo. Entonces estos pueblos bárbaros que se conocían como los germanos, como los francos, los bretones, los godos, los visigodos, los burgundios, estos pueblos que conquistaron en sí Roma, poco a poco el evangelio penetró en ellos, y de ser imperios bárbaros se convirtieron en imperios cristianos. La religión de esa época entonces tomó preponderancia sobre estos reinos y se convirtió también en una fuerza de Estado que conquistaba y que alcanzaba reinos. Cosas importantes en este periodo: el valor de los monasterios, la búsqueda de Dios, el preservar en los monasterios se volvieron grandes bibliotecas, no solamente de los escritores creyentes, sino también de muchos libros y literaturas importantes de la época. Pero en el año 1500 empezaron vientos de cambio, se necesitaban cambiar, ¿verdad? El papado, sobre todo, alcanzó preponderancia política, pero también perdió espiritualidad. Los monjes, los frailes, los sacerdotes de la iglesia, aunque tenían un poder especial sobre los seres humanos, y cambiaban y quitaban reyes, en una fuerza importante, también perdieron espiritualidad, se apartaron un poco del camino de Dios. Y la verdad es que Dios siempre ha preservado su iglesia verdadera, y Dios sopla vientos para enderezar el rumbo del barco en el cual se mueve la iglesia. Y luego de 1000 años de logros, Dios tuvo que soplar, ¿verdad?, de alguna manera, para enderezar el rumbo de la iglesia de Dios, que no está sujeta a ningún poder político ni tampoco a ningún establecimiento religioso. Hubo algunos eventos muy importantes cercanos, como en la Inquisición en el año más o menos 1200, y la gente quedó hastiada y horrorizada de los genocidios y de las quema de hogueras, porque no solamente se destruía a los herejes en sí, sino que a toda persona que pensara de una forma diferente a la iglesia de esa época. El mundo se volcó entonces hacia sus raíces cristianas, hacia raíz de la Biblia. En 1450, Gutenberg compuso la imprenta de tipos, y el primer libro que se imprimió fue precisamente la Biblia, y esto abrió el compás de la lectura y la escritura de la Biblia. En 1492, algo muy importante fue el descubrimiento de América, que abrió como el Nuevo Mundo, que se llama, y este Nuevo Mundo implicó también una serie de cambios en el pensamiento geográfico, en el pensamiento que se tenía sobre si la Tierra era plana o si la Tierra era redonda. Pero antes del movimiento de la Reforma hubo grandes reformadores que intentaron también cambiar estas situaciones de la Iglesia. Por ejemplo, hay que recordar a Francisco de Asís, el cual hizo una reforma del boato y de la riqueza que la Iglesia tenía. La Iglesia adquirió bienes y adquirió
poder y fortunas. Entonces Francisco volvió al origen, a una iglesia abnegada, a una iglesia que no dependía en sí de esos lujos y de esas cosas. También podemos hablar de Teresa de Ávila como una gran reformadora en el plano de la espiritualidad. Fueron contemporáneos de Lutero y ella se dio cuenta que faltaba fe, que faltaba oración, búsqueda de Dios. Y entonces se encerró en órdenes contemplativas para buscar el rostro de Dios. Y también podemos recordar a Ignacio de Loyola, el que captó que la iglesia había perdido su empuje misionero y entonces él abrió las misiones y el movimiento de Jesús el escuadrón de Jesús alcanzó a llegar a lugares muy lejanos, entre esos nuestra América, nuestro nuevo mundo, llegaron para llevar la palabra de Dios. El movimiento de la Reforma también abrió el compás de una serie de cambios políticos como la Revolución Francesa y más adelante la Revolución Industrial en Inglaterra. La Revolución Francesa cambió las monarquías, quitó el concepto de monarquías y la Revolución Industrial se apoyó en la elaboración de máquinas que ayudaban, ¿verdad?, en el trabajo humano. Pero, ¿qué podemos decir del movimiento de la Reforma? Indudablemente tenemos que hablar de un Martín Lutero, era un monje agustino alemán y profesor en una universidad de Wittenberg, Alemania. Cuando él conoció Roma y hizo estudios profundos de su fe religiosa, eso lo llevó a una crisis espiritual. Como se hablaba de las obras para matar el pecado y alcanzar la salvación, Lutero luchaba contra sus propios pecados, luchaba por abandonar el pecado. Y en una torre, encerrado en un momento de ayuno y de vigilia, él encontró respuesta en Romanos 5.1, que es el pasaje que quisiera que miráramos en este momento. Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se convirtió como en el lema, el eslogan que transformó la vida espiritual de Lutero y también el énfasis de lo que era la Reforma. Se cuenta que años más adelante, cuando él fue atacado por sus conceptos y por su fe, en un concilio, en un momento en que se enfrentó a los grandes teólogos de su época, estos grandes teólogos colocaban los libros y las encíclicas y los decretos religiosos, los colocaban sobre una mesa y los citaban, dicen tal lugar, dicen tal lugar. Dice la historia, cuenta la historia que cuando le tocó el turno de hablar a Lutero, entonces él arrojó todos esos libros, los arrojó de la mesa y simplemente colocó sobre la mesa su Santa Biblia y en ella leyó Romanos 5.1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto llevó a que la enseñanza se redujera a los siguientes principios. No son los sacramentos los que dan gracia, sino la obra redentora de Cristo. Se pensaba en ese tiempo que el hombre había sido creado en el jardín del Edén, no bueno ni malo, sino neutro. Y para enfrentar el pecado, Dios le había dado una gracia sobrenatural, una gracia extra. Pero cuando el hombre cayó, esta gracia se apartó de él. Para recuperar esa gracia y poder vencer a sus pecados, el hombre tenía que dedicarse a las buenas obras y al afiliamiento a la iglesia. La iglesia entonces impartía los sacramentos y de una forma u otra, tanto las buenas obras como el estar dentro de la iglesia y practicar los sacramentos eran la fuente de la salvación. En el año 1517, un cobrador de impuestos de la iglesia, de la religión, llegó para cobrar las indulgencias. Las indulgencias eran una manera en la cual las personas podían, en cierta manera, comprar el cielo. Ante el número de sus pecados se establecía un valor económico que esa persona la donaba a la iglesia para construir las basílicas, específicamente la Basílica de San Pedro, y de esa forma u otra esta persona tenía acceso al cielo. Bueno, Lutero se horrorizó cuando el cobrador de impuestos Tetzel llegó a su parroquia y lo que él hizo fue que clavó en las puertas de su iglesia, de su parroquia, él clavó sus famosas 95 tesis en las cuales él se oponía al pago de las indulgencias y a otra serie de prácticas religiosas
de la época. Empezó entonces una lucha, porque además de enseñar esto de los sacramentos y el valor de la obra de Cristo, también Lutero empezó a enseñar que la función, digamos, o el ejercicio del sacerdocio no estaba por encima de las Escrituras. Las Escrituras velaban o estaban por encima en orden, en fe y en conducta, inclusive de los dirigentes religiosos, y que estos y sus concilios podían en realidad estar equivocados. Ahora, si nos damos cuenta, estos son principios que hoy en día para nosotros son básicos e importantes, pero en ese tiempo era una herejía, ¿verdad? Una herejía religiosa, y por eso Lutero fue excomulgado, fue quitado en sí de las iglesias. Lutero entonces en Alemania, protegido por los príncipes alemanes, se dedicó a la traducción de la Biblia al alemán, y esto ayudó a la consolidación del lenguaje alemán. Y la Biblia ha sido usada para alfabetizar a muchas personas a través de la traducción de la Biblia al lenguaje de los pueblos. Muy importante la labor de Lutero. Liberó al ser humano de mediadores y de intermediarios y colocó en el centro de la predicación la obra de Cristo. Se estableció entonces 3 frases famosas que enmarcan el mensaje del cristianismo: solo Cristo, solo la Escritura y solo la gracia mediante la fe. La obra de Lutero pues fue seguida más adelante por Juan Calvino. Juan Calvino, a diferencia de Lutero, era un francés y ejerció su ministerio más que todo en Ginebra, y lo que él hizo fue el gran teólogo, el gran organizador en sí del concepto pues de lo que era la reforma. Calvino no se dedicó al pleito, a la controversia con la cual tuvo que librar Lutero, sino que hizo comentarios de casi todos los libros de la Biblia, comentarios bíblicos del libro de la Biblia. Él estableció el concepto de la separación entre la Iglesia y el Estado y completó precisamente esa labor de la reforma, siendo el gran pensador y el gran teólogo. ¿Cuáles son estas bases del cristianismo? Jesucristo es el único Señor, Salvador e Intercesor. La Biblia es la única regla de fe y de conducta. La salvación es solamente por gracia y el hombre solo puede apropiarse la salvación, no puede ganársela. El hombre se apropia la salvación mediante la fe en Jesucristo. Y las buenas obras no se realizan para obtener salvación, sino como un resultado de ella. La reforma ha influenciado el pensamiento moderno a todo nivel de la sociedad, del gobierno y de la política. Por ejemplo, la visión del trabajo. En ese tiempo, en la Edad Media, se pensaba que entre más inferior era el trabajo, entre más manual, entre más difícil el campesino, por ejemplo, eran seres inferiores. En cambio, el monje, el anacoreta y por supuesto los reyes, que no se ensuciaban las manos, eran una clase superior y solamente ellos podían buscar a Dios. Esto era el concepto del feudalismo. En la reforma lo que hizo fue enseñar que todo trabajo era digno ante las manos de Dios, ante los ojos de Dios, y que el trabajo dignificaba en realidad al ser humano, que el trabajo le daba el sentido de vocación. Dios no colocó a Adán en el jardín del Edén como una maldición, sino para que lo labrara, para que lo guardase, para que pudiera realizarse en su función delante de Dios. Todo trabajo entonces era digno y todo trabajo era santo. De una forma u otra, la vida se convertía y el trabajo en la oración del hombre. También se cambió el concepto de las finanzas. En la Edad Media se miraba mal el trabajo de los banqueros, porque el trabajo de los banqueros era dar dinero a interés, lo cual se veía como una usura. Como los grandes banqueros eran parte del pueblo judío que sí practicaba el interés cómodo y módico, los judíos fueron muchas veces satanizados y expropiados de sus bienes. La reforma, por el contrario, trajo un cambio en esta visión y los países que aceptaron la reforma se volvieron prósperos. Se volvieron países que se desarrollaron económicamente y todo esto sembró las bases de la economía moderna
en base al papel moneda que estaba respaldado precisamente por los ahorros bancarios. También la reforma fue fundamental en el concepto de la educación. En la Edad Media se tenía un lema de que se podía ser piadoso, inclusive santo, y a la vez analfabeto. Entre más se conociera lo vulgar, entre más se conociera los conceptos del mundo, más capacidad había para remontarse a las alturas de Dios. Pero como para los reformadores la única regla de fe y de conducta era la Biblia, las personas tuvieron acceso a ellas para estudiarla. Y cuando se hizo la Biblia, entonces la Biblia, al leerla a las personas, hubo grandes campañas de alfabetización. Las primeras escuelas públicas y obligatorias se hicieron precisamente en el tiempo de la Reforma. Pero qué decir también de la ciencia. En la Edad Media existían muchos conceptos equivocados sobre el mundo y sobre la vida, y se frenaba como herejía los descubrimientos científicos. He reconocido que la Reforma amplió precisamente el margen de conocimiento y estimuló esa enseñanza bíblica de los escritos de Salomón que buscaban como que la gente investigara el cosmos. Como el Salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus dedos. Un día emite palabra a otro día y sabiduría. Cuán importante fue encontrar, ¿verdad?, en el estudio de la naturaleza esa realidad y esa presencia de Dios. Los primeros reformadores holandeses inventaron, por ejemplo, el telescopio y el microscopio. ¿Y qué decir de Francis Bacon, que inventó el método científico? Johannes Kepler, que inventó las leyes de la refracción de la luz. Robert Boyle, las leyes sobre la química. Isaac Newton, un gran científico muy conocido dentro de la historia. Michael Faraday, que hizo los trabajos sobre la electricidad y el magnetismo. Todas estas personas tenían a un lado la Biblia y al otro lado, pues, sus descubrimientos científicos. También la Reforma ha influenciado el concepto de la ley. En la época feudal se pensaba que la institución era más importante que la ley. Es decir, el Estado y la monarquía podían estar por encima de la ley moral y de la ley civil. De esta forma, no solo se establecía, al decir que la institución estaba bajo la ley, de esta forma se establecía que había como sectores que no estaban sometidos a la ley, y lo que se hacía era que se fortalecía la cultura de la excepción legal justificada, que es, en otras palabras, lo que en este tiempo llamamos corrupción. Es decir, en la Edad Media se pensaba que los reyes podían hacer lo que quisieran, legal o no. Los reformadores, como los seguidores luego o discípulos de Juan Calvino, por el contrario, enseñaron y practicaron que las instituciones debían someterse a la ley, y por lo tanto, si un gobernante se apartaba de ella, perdía legitimidad ante sus gobernados. La Reforma entonces introdujo el hecho de que todos los hombres, sin excepción, podían ser juzgados bajo la ley civil y la ley de Dios en la Biblia. ¿Cuán importante es precisamente eso? Pero también la Reforma y los conceptos de la Reforma influenciaron como la idea, digamos, de la sociedad, de un relativismo moral, del valor de la mentira y del desprecio hacia la propiedad privada. En ese tiempo, pues, existía el concepto de las mentiras piadosas, y estas mentiras piadosas hacían que los seres humanos engañaran a sus semejantes. No había un concepto de esa propiedad que podía ser del individuo, todo pertenecía a la monarquía y al Estado, y había un relativismo moral terrible. Todo estaba permitido a los reyes y a los poderosos, pero en realidad se condenaba a un criado por cazar una gallina en el bosque para comer. Las leyes eran para unos y no para otros, la injusticia. Bueno, la Reforma volvió a la gente veraz y estableció esa propiedad privada y recobró el concepto de igualdad moral entre los ciudadanos. Algo muy importante de la Reforma fue que estableció el concepto de gobierno de la división de poderes.
Se supo siempre a través de la Reforma que el poder absoluto era un poder que corrompía. El tener el poder absoluto corrompe al ser humano. Como dice el adagio popular, cuando el arca está llena, hasta el santo peca. Entonces el poder absoluto en manos de una sola persona, como era el feudalismo, en este caso pues el poder religioso o el poder de gobierno de los reyes y de los monarcas, tarde o temprano lleva a hacer las cosas de una manera equivocada. El ser humano, como pecaminoso, tiene una tendencia a lo malo, y si no hay límites precisamente a su poder, eso hace que el ser humano se aparte de las leyes. Bueno, la Reforma sentó las bases de esa división de los poderes públicos, lo cual es la esencia de la democracia moderna, de nuestros gobiernos, de nuestros propios países en el tiempo moderno. Por lo menos en el caso de la democracia, 3 poderes públicos independientes y el uno ejerce mecanismos de control sobre el otro tipo de gobierno. Y también la Reforma influenció el papel en sí de la mujer. La mujer hasta este momento era un bien comercial que se entregaba a los gobernantes y a los poderosos para hacer pactos políticos. Los reyes daban a sus hijas para casarse con los príncipes de otros países para hacer alianzas de tipo político. La Reforma enseñó verdaderamente que la mujer era parte de esa imagen y semejanza de Dios, que era coheredera con el varón de la gracia, de la vida, y eso ha incentivado verdaderamente el valor civil de la mujer y inclusive el que la mujer pueda desarrollar ministerios de relevancia dentro de la iglesia. Bueno, la Reforma estableció 6 aspectos importantes de lo que era la cosmovisión del mundo. Específicamente, el hombre debía hacer trabajo duro. En segundo lugar, debía ser honesto. En tercer lugar, debía creer en la libertad de conciencia. Debía también ser generoso, en cuarto lugar. En quinto lugar, debía vivir con sobriedad. Y en sexto lugar, debía tener firmeza en su vida espiritual. Pero hoy en día lo que encontramos es una desvirtuación de eso. Se busca la ley del menor esfuerzo en lugar de honestidad, impunidad, en lugar de libertad, opresión de sus semejantes, en lugar de generosidad, injusticia, en lugar de sobriedad, la ostentación, y en lugar de espiritualidad, el misticismo. Ahora, cuando hablamos de la Reforma pensamos en tiempos pasados, pero la palabra del Señor, el recuperar la palabra del Señor para todos nosotros ha sido una tremenda bendición del cielo. Nos permite, por ejemplo, tener nuestras Biblias, inclusive en estos instrumentos electrónicos, poderla leer en diferentes idiomas, diferentes traducciones, diferentes paráfrasis que nos ayudan. ¿Para qué? Para tener una vida correcta. La palabra del Señor en Hebreos dice que la palabra de Dios es viva, ella es eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los huesos, y discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón. En otras palabras, cada día nosotros en lo secreto debemos buscar el texto sagrado, buscar la realidad de esa presencia que desciende del cielo sobre nosotros a través del texto sagrado, y de esa forma entonces debemos permitirle a la palabra de Dios romper nuestras estructuras mentales, romper nuestras estructuras emocionales, quebrar nuestras voluntades para hacer de nosotros creyentes reales y efectivos. Hoy en día necesitamos, por ejemplo, una reforma respecto del concepto de la riqueza. De pronto necesitamos regresar a ese pasado para entender que no es con iglesias de lujo, iglesias de oro, que nosotros necesitamos buscar a Dios, sino que podemos buscar a Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Tenemos que regresar también a ese pasado
para comprender que además de nuestras acciones, de nuestros eventos, de las cosas que hacemos mecánicamente dentro de la iglesia y nuestra vida, necesitamos una profunda espiritualidad. Necesitamos buscar a Dios en lo secreto, en la intimidad de lo secreto, para que podamos alcanzar los resultados que queremos en la vida. Tenemos que regresar también a ese pasado cada día para entender que el propósito de Dios, además de adorarlo, de servirlo y ministrarlo, es también el trabajo y la obra misionera. Es buscar qué persona no ha aceptado a Cristo Jesús. Y como Ignacio de Loyola, tenemos que lanzarnos, ¿verdad?, hacia áreas desconocidas, a donde nosotros podamos también llevar el mensaje del Evangelio. Y por supuesto necesitamos regresar a ese pasado cada día para amar nuestros textos bíblicos. Cada porción de la Escritura, cada página de la Escritura ha costado la sangre de muchos mártires, de muchas personas que en el pasado se sacrificaron para que nosotros hoy en día tuviéramos la facilidad para leer, para estudiar, para oír, para memorizar y para aplicar los santos textos de la Biblia a nuestra vida. Estas porciones de la Escritura son como perlas, ¿verdad? Como granos de maíz que alimentan nuestro ser espiritual. Pero lo que nos llega hoy de una manera tan fácil, tan sencilla, apenas por un costo que pagamos en una librería, costó vidas que se entregaron por la obra del Señor, por la obra del Evangelio. Cuán importante es que, como dice la epístola a Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. En este tiempo presente, los seres humanos que están a nuestro alrededor necesitan ver personas cuyas vidas representen estos movimientos de reforma dentro de él. Vidas que muestren a través de su conducta la fe que alimenta su corazón, basada precisamente en el estudio y la memorización de estos textos bíblicos. Es muy común encontrar creyentes tan solo de domingo, pero que de lunes a sábado viven con una cosmovisión del mundo, de la familia, del dinero, de la educación, de la riqueza, de las leyes. Una cosmovisión muy ajena a Dios, una forma de pensar muy distinta a los principios del Señor. La palabra del Señor también nos exhorta, ¿no?, a que nos despojemos de ese viejo hombre, a que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vestamos de ese nuevo hombre que está basado en la justicia y en la santidad de la verdad. Si algo fue muy importante en los reformadores era que la vida debía demostrar la gloria de Dios, que los seres humanos estábamos en este mundo, en esta tierra, pasábamos los años que Dios nos permitiera pasar con un simple objetivo, y era mostrar que Dios moraba en nosotros y a través de nosotros moraba también en este mundo. Dios nos permita vivir ese tipo de vida. Dios nos permita que la obra de Dios realmente cambie nuestra estructura de pensar, cambie nuestra manera de vivir. Y como dice Romanos 1 y 2, que demos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que nos renovemos por medio del cambio, de la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Que cada vez que tú te acercas al libro sagrado, que cada vez que abres la palabra de Dios, puedas entender que es un momento santo, un momento en el cual Dios habla a tu corazón, un momento en el que Dios está ahí presente por su Santo Espíritu que nos muestra y nos guía a la verdad. Y el Espíritu Santo está ahí presente contigo y está hojeando ese santo libro y está haciendo que esos principios lleguen a la realidad de tu vida, para que también de esa manera tú puedas vivir agradando al Señor y mostrando la gloria de Dios en este mundo. Que Dios los bendiga. Padre, danos a nosotros que esa
reforma, que esa renovación sea en todo instante en nuestra vida. Que no sea solo una historia del pasado, que como tú utilizas personajes humanos, puede tener aciertos y puede haber tenido defectos. Indiscutiblemente tú soplaste en esos momentos para transformar el rumbo del barco que guiaba a tu iglesia. Y hoy en día, Señor, el mundo se ha beneficiado. Aún los creyentes y aquellos que no siguen el concepto de la Biblia, aún el mundo se ha beneficiado con estas ideas de libertad, de conciencia propia, Señor. Con estas ideas de perdón, de amor y de salvación que la Reforma trajo para todos nosotros. Permite que en todo momento tú puedas continuar guiando a tu iglesia y a nosotros como iglesia, parte de este movimiento, Señor. Danos siempre esa sensibilidad para recibir el soplo de Dios en nuestra vida y en la vida de nuestros ministerios. Te agradezco, Señor, por este tiempo y bendigo esta oportunidad delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor bendiga este tiempo para todos ustedes, que el Señor nos llene de su presencia y que continúen delante del Señor, sirviéndole con amor y con gozo. Dios les guarde. El 2020 fue el año agradable del Señor y vivirlo de la mano de Dios fue un privilegio. Un año en el que como ministerio experimentamos el poder del Espíritu Santo en cada acción que se realizó para llevar las buenas nuevas de salvación. Ante las desafiantes circunstancias, la virtualidad se convirtió en nuestra aliada para el desarrollo de nuestros propósitos, logrando así llevar la iglesia más allá de un lugar físico, ampliando nuestro horizonte, renovando nuestra perspectiva y conectándonos con personas en lugares que no esperábamos. Pudimos continuar con el trabajo de los grupos Vida, células, reuniones de movimientos y nuevas actividades que surgieron producto de las diferentes oportunidades que encontramos en las plataformas online. Fue así como incursionamos en el streaming con las convocatorias de oración y las vigilias internacionales. Además, el Señor nos permitió fortalecer el trabajo de los ministerios a través de la realización de seminarios y congresos a nivel nacional y regional. La virtualidad también fue el escenario para que los dones y habilidades de pastores, líderes y discípulos se desarrollaran aún más, generando contenidos nuevos, producciones musicales, especiales de Navidad, entre otros. Y experimentamos la riqueza del cuerpo al trabajar en equipo, contando con la participación de los consiervos en charlas y prédicas entre ciudades y países, logrando intercambios culturales y la bendición de ser ministrados mutuamente. Por eso y mucho más, sabemos que el 2021 será el año de las conexiones que transforman. Estamos preparados para vivir nuevos retos, nuevas tareas y un nuevo descubrir tecnológico que nos permita continuar llenando la tierra con el mensaje de esperanza en Jesucristo, a quien sea toda la gloria y el honor.